Muchos afirman que de conocer la existencia del planeta X, Nibiru, los astrónomos hubiesen sido los primeros en informar de ello. El número de astrónomos de prestigio que ha muerto durante los últimos años es más alto de lo que te puedes imaginar. ¿Es coincidencia o es la manera de impedir que otros intenten hablar de un tema que parece estar prohibido? Sea por la causa que sea, lo que parece obvio es que la profesión de astronomía ha sufrido un duro revés, perdiendo a muchos de sus mejores profesionales. Sin acusar a nadie ni darlo todo por probado, queremos compartir ciertos datos para que cada cual saque sus propias conclusiones y para que continúe con su propia investigación. Dos astrónomos importantes murieron con tan solo 5 días de diferencia. Trabajaban en la misma universidad. Alan Sandage, de 84 años, y Brian Geoffrey Marsden, de 73 años, de la oficina del Centro para la Astrofísica Harvard-Smithsonian. Alan murió el 13 de noviembre de 2010 de un cáncer en el páncreas. Por su parte, Brian Geoffrey Marsden murió tras una larga enfermedad en la médula ósea. De hecho, murió de una enfermedad rara en la médula espinal conocida como encefalomielitis. ¿Sabes lo que es esta enfermedad? La encefalomielitis aguda diseminada se caracteriza por un ataque breve, pero intenso, de inflamación en el cerebro y en la médula espinal que lesiona la mielina, es decir, la cubierta protectora de las fibras nerviosas. Su tasa de incidencia anual, según Orphanet, es de un caso entre 125.000 a 250.000 personas. Alan Sandage era conocido por ser uno de los astrónomos más destacados del siglo XX. Desempeñó un papel fundamental en aumentar nuestra comprensión sobre la escala del universo. Por su parte, con solo 11 años, Marsden calculaba las posiciones de los planetas y con 16 se unió a la Asociación Británica de Astrónomos. En 1965 le invitaron a trabajar en el Observatorio de Astrofísica Smithsonian. En el año 1998 llamó la atención de todos los medios de comunicación al pronosticar que en el año 2028 un asteroide colisionaría con la Tierra, información que fue desmentida rápidamente por otros. Sin embargo, Marsden insistió en que sus conocimientos estaban basados en un sistema de alerta temprana y que aún se estaba a tiempo de hacer algo al respecto. Ambos advirtieron acerca de la llegada del cometa Elenin y de su trayectoria real. Estaban especializados en la observación e investigación de cometas. Decían que iba a acontecer un hecho que diezmaría nuestro planeta, pero no tuvieron tiempo para informar. El doctor Richard Crowe, cofundador de la Universidad de Hawái en el programa de astronomía Hilo y astrónomo en el Centro de Astronomía Iniloa en Hawái, murió en un extraño accidente de tráfico en mayo de 2012, a la edad de 60 años. Según explicó su hija pequeña, Crowe y su esposa habían acudido a la boda de su hija mayor en Albuquerque. Mientras estaban reunidos para la boda, sus padres se marcharon una semana a Sedona, donde alquilaron una excursión comercial en un jeep al cañón de Chelly. Durante el viaje de regreso, el jeep se salió de una carretera estrecha y comenzó a volcar colina abajo. Richard Crowe saltó del vehículo y fue arrollado por otro vehículo. Su esposa fue tratada por heridas leves. El helicóptero que debió venir y auxiliarle tardó 3 horas en llegar y llevarlo al hospital. Su estado de salud empeoró considerablemente y murió. El Dr. Crowe destaca por haber recibido numerosos premios a lo largo de su carrera, así como a nivel póstumo. Su principal interés de investigación eran las estrellas pulsantes, la evolución estelar y la espectroscopia. Coautor de numerosas publicaciones científicas y artículos. Incluso entrenó a estudiantes observadores de UHH con el telescopio en Mauna Kea y realizó numerosos programas de investigación con ese telescopio. También participó en el proyecto de compra de un observatorio astronómico pequeño en Mauna Kea
para la instalación de un telescopio de 0,9 metros que reemplazó el de 0,6 metros en el año 2009. Otro astrónomo en morir de forma extraña. Escribió sobre las perturbaciones en las órbitas de Saturno y Júpiter. Eugene Shoemaker, de 69 años de edad. Fue codescubridor del cometa Elenin. Murió en un accidente de coche, al chocar con un camión, en julio de 1997. Curiosamente, al día siguiente de su muerte, se registró un extraño incendio en su laboratorio. No quedó nada en pie. ¿Y el astrónomo que trabajaba con él? ¿El doctor Harrington? Robert Sutton Harrington, astrónomo del Observatorio Naval de los Estados Unidos, afirmó haber encontrado pruebas de la existencia del planeta X. Sí, de Nibiru. Trabajaba en el telescopio del Polo Sur, desde el que se suponía debía verse con claridad, teniendo en cuenta la trayectoria de Nibiru. Era conocido como el buscador del planeta X. El doctor Harrington creía que el planeta X era un intruso que estaba de paso en nuestro sistema solar, capaz de albergar vida extraterrestre. Poco antes de acudir a la rueda de prensa que él mismo había convocado y en la que supuestamente iba a hacer público sus descubrimientos y la existencia del planeta X, murió. Afortunadamente, antes de su muerte, fue entrevistado por Zecharia Sitchin, precisamente la primera persona que había sugerido la existencia del planeta X. Su muerte se produjo en enero de 1993. La causa oficial de su muerte fue cáncer, aunque los conspiradores de teorías tienen sus dudas. Por su parte, la extraña muerte del astrofísico australiano Rodney David Marks en el Polo Sur tampoco ha sido esclarecida nunca. Este hombre, supuestamente saludable, de 32 años de edad, parece ser que sufrió un colapso cuando caminaba entre el observatorio y la base, precisamente en la zona que se muestra en esta fotografía aérea de la base. Fue en el año 2000, cuando el equipo médico del Amundsen Scott se sorprendió ante la extraña enfermedad de Rodney Marks, que vino a ellos en 3 ocasiones en un periodo de 36 horas aquejado de vomitar sangre. Murió sin que pudieran hacer nada por ayudarle. La Fundación de Ciencias Naturales que dirige la estación informó que había fallecido por causas naturales, aunque no facilitaron su cuerpo para hacerle la autopsia hasta 6 meses más tarde. La autopsia reveló que había fallecido por envenenamiento con etanol, aunque se desconoce cómo pudo beberlo. Se descartó el suicidio, ya que el doctor Marks había acudido varias veces a la consulta del médico de la estación tras sentirse indispuesto y sentirse confuso por su malestar. Además, no tenía problemas personales y no se le consideraba una persona alcohólica. Estaba felizmente casado, por lo que el forense llegó a la conclusión que su muerte había sido accidental. La policía de Nueva Zelanda y la Fundación no colaboraron con la investigación. Rehusaron aportar detalles internos y tampoco facilitaron datos sobre las personas que se encontraban en ese momento en la estación. El médico de dicha estación, el doctor Robert Thompson, desapareció en el año 2006. El forense no llegó nunca a un dictamen concluyente sobre la muerte de Marks. Según sus colegas, el astrónomo Marks solía pasar horas utilizando el telescopio por infrarrojo. ¿Estaría siguiendo la trayectoria de algún planeta concreto? Al parecer, el doctor Marks tenía previsto hablar sobre sus nuevos hallazgos sobre este planeta cuando regresara de la estación de investigación en la que se encontraba en la Antártica, el lugar idóneo para verlo. El 1 de julio de 1999, unos astrónomos franceses que trabajaron para el Vaticano iban de camino a un importante trabajo de campo en los Alpes de Francia, cuando 20 de ellos fallecieron en el teleférico que les iba a llevar al observatorio ubicado en la parte más alta de la montaña, un pico montañoso situado a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Se iban a quedar una semana. Sin embargo, cuando su trayecto en el teleférico estaba llegando a su destino, su cabina se estrelló contra el suelo a unos 80 metros.
la policía informó que no había turistas a bordo de la cabina, ocupada únicamente por los astrónomos. Se abrió una investigación y, al parecer, se llegó a la conclusión de que 2 de los 3 cables de la cabina se desconectaron, haciendo que se precipitara al suelo. Nada se ha dicho de qué pudo provocar esta desconexión. El accidente se conoce desde entonces como el desastre del teleférico de Saint-Étienne-en-Devoulu. Si aún no te parece suficiente, podemos seguir mencionando astrónomos importantes que han muerto en los últimos tiempos, aunque seguro que nos dejaremos alguno en el tintero. Por supuesto, a nadie se le habrá pasado por alto la muerte del conocidísimo Carl Sagan. Sí, también murió en los últimos años, concretamente el 20 de diciembre de 1996. Por cierto, después de combatir durante 2 años una enfermedad en la médula espinal, e incluso de haber recibido un trasplante de médula de su hermana. Sin embargo, murió por una neumonía. Suponemos que no es necesario recalcar la excepcional carrera de este astrónomo mundialmente conocido. Un astrónomo japonés del proyecto ALMA murió misteriosamente en mayo de 2012. Yuji Yakutake, que se aventuró en el estudio de las estrellas desde la edad de 15 años, enfermó repentinamente. Fue trasladado al hospital cerca de su casa y murió poco después, según informaron, de la rotura de una arteria principal. Yakutake descubrió el cometa que lleva su nombre. Posteriormente se dedicó a monitorear el cielo, donde encontró un segundo cometa, uno de los más espectaculares de los tiempos modernos. El astrofísico Kevin Byrne, de Swansea, murió en un accidente en un globo de aire caliente en Turquía en julio de 2009. El suceso se produjo cuando el globo aerostático de Kevin, de 53 años, tocó la cesta de un balón que había encima a unos 150-200 metros de altitud. Byrne murió como consecuencia de las heridas múltiples sufridas. Según el forense, su muerte pudo haberse evitado, aunque se consideró accidental. Otros 9 británicos resultaron heridos durante el accidente. Kevin era un científico espacial de prestigio, programador de astronomía en la Universidad Queen Mary de Londres y voluntario desde hacía 20 años en el proyecto del satélite Cassini, que estudiaba Saturno. Franklin Edward Kemeny, antiguo astrónomo del gobierno, murió a los 86 años, al parecer por causas naturales. En 1957 fue despedido de su posición como astrónomo del Ejército de los Estados Unidos en el Servicio de Cartografía en Washington, debido a su condición homosexual. Franklin inició una reclamación oficial en los tribunales y se convirtió en un activista muy conocido que luchaba por los derechos de los homosexuales. El 29 de diciembre de 2018 murió la astrónoma Nancy Grace Roman, a la edad de 93 años. Nancy era conocida como la madre del telescopio Hubble. NASA destacó sus servicios al liderar lo que la agencia describió como la primera misión astronómica con éxito, el lanzamiento del Observatorio Solar en órbita, en 1962, para medir la radiación electromagnética del Sol, entre otros. También coordinó el lanzamiento de satélites geodésicos, usados para medir y elaborar un mapa de la Tierra, y varios observadores astronómicos en órbita que han proporcionado los medios tecnológicos adecuados para las observaciones más allá de nuestra atmósfera. Pero, sin duda, fue más conocida por el telescopio Hubble, capaz de hacer fotografías y conseguir datos del universo. En diciembre de 2012 murió el conocido astrónomo Patrick Moore, conocido como Sir Patrick Moore, a la edad de 89 años. Durante mucho tiempo fue presentador de un programa en la BBC, The Sky at Night. Murió por una infección. Escribió docenas de libros sobre astronomía y su investigación ha sido utilizada por los Estados Unidos y Rusia en sus programas espaciales. Todos eran astrónomos excepcionales, unos más mayores que otros, y probablemente la muerte de muchos puede que realmente no fuera un misterio, sino que había llegado su hora. Pero lo cierto es que su pérdida ha dejado un hueco importante en la profesión. Si investigas, lo más seguro es que encuentres muchos más que nos han dejado, porque los hay.
especialmente en estos últimos años. Nosotros hemos intentado recopilar lo más importante que hemos encontrado hasta el año 2019, pero puedes ampliarlo con tu propia investigación. Para los amantes de las conspiraciones, serán demasiadas muertes de astrónomos relevantes en los últimos años, y ciertamente algunas de ellas son en circunstancias un poco anómalas, y antes de eventos importantes que habían anunciado y que no pudieron culminar. Sí que da que pensar. Gracias por visualizar nuestros vídeos. Pincha en me gusta y suscríbete para estar al día sobre los vídeos que iremos publicando.